Perú. La OEA respaldó a Boluarte. La Organización de Estados Americanos expresó su pleno apoyo a la presidenta de Perú en medio de las protestas y la represión. Anthony Philip Spencer, presidente del Consejo Permanente de la OEA, le manifestó el total apoyo a su gobierno para preservar la democracia, apelando al diálogo con los distintos actores del conflicto. En la misma jornada, la oposición presentó una denuncia constitucional contra Boluarte, el primer ministro Alberto Otárola y el ministro del Interior Vicente Romero por las muertes y la represión en las protestas que se mantienen en todo el país desde la destitución y detención del expresidente Pedro Castillo. Chile. Se definió la comisión para iniciar un nuevo proceso constituyente. El Senado y la Cámara de Diputados seleccionaron a 24 expertos que redactarán un anteproyecto para sustituir a la Carta Magna del dictador Pinochet. La comisión de expertos es paritaria y se constituirá el 6 de marzo próximo para elaborar su propuesta. El borrador será la base en la cual trabajará el Consejo Constitucional, que presentará el texto final y que estará compuesto por 50 miembros elegidos por el voto popular el 7 de mayo. Bolivia. Santa Cruz amenaza con un proceso revocatorio a Luis Arce. Miles de opositores reunidos en un cabildo abierto exigieron la amnistía para el gobernador detenido y otras personas que consideran presas políticas o impulsarán la revocación de su mandato. El gobierno de Arce no emitió ningún comentario. Ecuador. Lasso afirmó que logró el desempleo más bajo de la historia. El empleo adecuado ha llegado al 36%, solo 2 puntos porcentuales por debajo del 38% de antes de la pandemia de la COVID-19. La economía de la nación sudamericana ha tenido una reactivación paulatina luego de los graves efectos de la pandemia del coronavirus que dejó a miles de ecuatorianos sin empleo o en la informalidad. Perú. La OEA respaldó a Boluarte. La OEA es el foro político, jurídico, social y de cooperación hemisférica por excelencia, en el que el diálogo, la concertación y la buena vecindad deben primar sobre cualquier otra diferencia entre los Estados miembros con miras a la acción colectiva y efectiva frente a los desafíos comunes. Presentan moción de vacancia contra Dina Boluarte por permanente incapacidad moral. Entre los principales argumentos de la presentación de dicha iniciativa se basa en las protestas que se han ido registrando a nivel nacional que piden la renuncia de la jefa de Estado, las cuales han dejado más de 50 fallecidos. Se asume que tanto la señora Boluarte como ninguno de los miembros de su gabinete están dispuestos a renunciar, a pesar de que nuestro pueblo sigue siendo literal y nefastamente masacrado. No hay otro término que se podría usar, se lee en el documento. Con la moción de vacancia presentada, se pretende que el tema sea debatido en el pleno de este jueves para que así avance con el proceso correspondiente. Cabe resaltar que se necesitan 66 votos para que la iniciativa sea admitida a trámite. La denuncia constitucional también es contra Alberto Otárola y el ministro Vicente Romero, ya que, según el documento, desde sus designaciones como primer ministro y ministro del Interior respectivamente, comenzó a haber represión contra los manifestantes, registrándose decenas de muertes.
Las denuncias se presentaron el mismo día que la presidenta Boluarte habló ante la Organización de los Estados Americanos. Sandra Belaunde renunció al cargo de ministra de la Producción. Había asumido el cargo el pasado 10 de diciembre de 2022, con lo que estuvo menos de 2 meses al frente de que produce. Belaunde Arnillas venía evaluando la opción de renunciar, pero el último mensaje de la presidenta, brindado a la prensa extranjera en las últimas horas del martes, habría sido el detonante. Para la ministra, el Ejecutivo se estaba negando a aceptar los verdaderos problemas de fondo que han encendido la indignación popular. Cabe recordar que la cartera de producción tenía a cargo la región de Libertad, donde se han realizado varias mesas de diálogo con los dirigentes. La dimisión de Sandra Belaunde, además, se da un mes después de que fuera ratificada en el cargo de ministra de la Producción, el pasado 21 de diciembre. Una persona que, a la luz de los hechos, tenía la confianza de la presidenta Boluarte y cuyos motivos para renunciar aún no ha dado a conocer. Mientras tanto, en Lima y otras localidades continúan las protestas en reclamo de la renuncia de Dina Boluarte, el cierre del Congreso y la liberación de Pedro Castillo. La Defensoría del Pueblo detalló que hay una paralización anunciada en Ancash para hoy y para mañana. Además, se ha convocado a manifestaciones por la paz y en rechazo a la paralización de actividades en Trujillo, La Libertad para este jueves, mientras que en Lima Metropolitana se realizará el sábado 28 de enero. Ante las manifestaciones que piden la salida de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, ella respondió el miércoles que no se rendirá ante grupos autoritarios que quieren imponer salidas, que no forman parte del ordenamiento constitucional ni la tradición democrática. Sus declaraciones ocurrieron en una intervención virtual ante el Consejo Permanente de la OEA, en la que abogó por realizar nuevas elecciones. Tras 6 semanas de manifestaciones y bloqueos de carreteras que han dejado 46 muertos, gobiernos de otros países, ONGs y organismos de derechos humanos han criticado el uso de la fuerza por parte de las autoridades. Las protestas en Perú han resultado en escasez de productos básicos en varias zonas del país. Los alimentos no llegan a su destino porque cientos de camiones se encuentran varados en las carreteras de las regiones de Ica y Puno. Los comerciantes de mercados de las ciudades de Juliaca y Puno triplicaron los precios de artículos como la papa y el tomate. Hay escasez de gas licuado de petróleo, principal combustible para vehículos y uso doméstico en Cusco, Arequipa, Tacna y Puno, todas regiones del sur del país. No hay combustible, estamos con desabastecimiento gracias a los protestantes, ¿no? Estamos hartos de tanta protesta. Consecuencia de que estamos ahorita así. Hemos luchado con todo. Ahora habrá que agradecer a la señora Dina que esté subiendo más y que siga subiendo más. ¿Qué podemos hacer? Gracias a esa señora Dina, ahorita está así. El pueblo se va a morir de hambre. En la región amazónica de Madre de Dios, fronteriza con Brasil y Bolivia, se registra desabasto de alimentos y combustibles por los bloqueos en la carretera interoceánica que conecta la costa sur de Perú con ciudades brasileñas. La gasolina ha ido subiendo y en varias zonas indican que el precio del balón de gas ha aumentado más del doble su precio. Porque lo que cuesta 18, imagínense aumentar al doble. Entonces, ¿de quién de su bolsillo sale la plata? Es de nosotros mismos. Las protestas estallaron tras la destitución y detención del presidente izquierdista Pedro Castillo el 7 de diciembre por intentar disolver el Parlamento y gobernar por decreto. Aprobaron en Chile la comisión que redactará el borrador de la Constitución. El Senado y la Cámara de Diputados seleccionaron a 24 expertos que redactarán un anteproyecto de nueva Constitución que sustituirá al elaborado durante la dictadura de Augusto Pinochet. El Senado aprobó por 41 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención a 12 miembros de la comisión de expertos.
Los otros 12 integrantes fueron elegidos por la Cámara de Diputados. Todos los postulantes fueron designados por el Congreso. La comisión de expertos tendrá la labor de redactar un anteproyecto de nueva constitución. Además, es paritaria y se constituirá el 6 de marzo próximo para elaborar su propuesta, indicó un comunicado del Senado. El borrador será la base en la cual trabajará el Consejo Constitucional, que presentará el texto final y que estará compuesto por 50 miembros elegidos por el voto popular el 7 de mayo. El gobierno de Ecuador advierte que 28 candidatos a elecciones locales podrían tener vínculos con crimen. Lo hizo en un informe presentado a la Fiscalía con información sobre supuestos financiamientos irregulares recopilada por la inteligencia policial, así como declaraciones de testigos. El ministro del Interior, Juan Zapata, señaló supuestos vínculos con delitos de narcotráfico y minería ilegal. Los ecuatorianos acudirán el 5 de febrero a las urnas para elegir autoridades locales, incluidos alcaldes y concejales. Bolivia. Santa Cruz amenaza con un proceso revocatorio a Luis Arce. Continúa la tensión en Bolivia por la detención del gobernador Luis Camacho. Miles de personas opositoras de la ciudad boliviana de Santa Cruz exigieron al presidente izquierdista Luis Arce amnistiar al gobernador Luis Fernando Camacho y otras personas presas, y si no lo hace, aseguraron que impulsarán la revocación de su mandato. Los grupos opositores se reunieron en un cabildo en una plaza de la ciudad de Santa Cruz para aprobar propuestas sugeridas por el Comité Cívico Regional, un influyente conglomerado civil empresarial. El presidente del Comité Cívico, Rómulo Calvo, leyó varias propuestas para que la ciudadanía respondiera de manera afirmativa o negativa. Una de ellas fue si Santa Cruz está de acuerdo en exigir a Arce que instruya y viabilice la aprobación de una ley de amnistía para que, en un plazo no mayor de 30 días, determine la liberación del gobernador Luis Fernando Camacho y todos los presos políticos del país. La gente respondió con un estruendoso sí aprobado. Luego, Calvo consultó que si el gobierno no lo aceptaba, entonces impulsarán desde mayo próximo un proceso para revocar el mandato del presidente Luis Arce. La gente respondió de igual manera afirmativamente. El gobierno de Arce no emitió ningún comentario. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos visitará a Camacho en la prisión. El titular de la entidad en Bolivia, Edgar Salazar, anunció que con una comisión visitará a los reclusos de Chonchocoro, entre ellos Luis Fernando Camacho. Consultado sobre si el operativo fue violento, Edgar Salazar dijo que tal vez fue una actuación incorrecta de la policía ese día. Por ello, se ha pedido conocer el protocolo para la aprehensión. Respecto a la situación de Camacho, Salazar indicó que se trabaja en un informe sobre su situación jurídica. Vamos a trabajar en ese informe y nos falta hacer la visita, indicó. El gobernador cruceño está recluido preventivamente en el penal de Chonchocoro desde el 30 de diciembre. Está acusado por presunto terrorismo en el caso Golpe de Estado 1. De acuerdo con sus abogados, familiares y políticos de oposición, dicha reclusión es injusta, ya que se trata de una persecución política. Primera gira oficial como presidente en 2023. Lula da Silva se reunió con José Mujica y debatieron sobre la creación de una moneda común en el Mercosur.
el exmandatario uruguayo recordó que con la Argentina hay un acuerdo para poder comprar y vender con nuestro dinero, pero no se cumple, y aseguró que es más fácil comenzar por allí que hacer una moneda. En un video se ve a Mujica cuestionando la idea de una moneda común del bloque, algo que fue esbozado por Lula y su ministro de Economía, Fernando Haddad, en los últimos días, en su visita a la Argentina para la cumbre de la CELAC. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, consideró urgente que el Mercosur, que integra a su país junto con Uruguay, Paraguay y Argentina, cierre el acuerdo comercial con la Unión Europea. El mandatario se reunió con su par uruguayo, Luis Lacalle Pou, en Montevideo, que avanza por su cuenta en un acuerdo con China, y pidió el ingreso al acuerdo transpacífico sin la anuencia de sus socios del Mercosur, generando tensiones y advertencias de los otros integrantes del bloque. Nosotros pertenecemos al Mercosur y tenemos esa vocación incambiada, moderno, flexible y abierto al mundo. Los socios alegan que la postura uruguaya de impulsar acuerdos con terceros viola los estatutos fundacionales del Mercosur, creado en 1991, y llegaron a amenazar a Montevideo con medidas jurídicas y comerciales. Uruguay reclama desde hace años mayor flexibilidad al Mercosur, así como apertura comercial, un reclamo que Lula consideró más que justo. Quiero decirle al presidente que con las ideas de discutir una llamada innovación o renovación del Mercosur, estamos totalmente de acuerdo. Luego Lula se reunió con la alcaldesa de Montevideo, Carolina Cose, que le entregó una medalla por su contribución al medio ambiente. Después se reunió con el expresidente uruguayo José Mujica, quien señaló que Lula está en un partido muy difícil tras la sonada del 8 de enero de Brasilia. Además señaló que para una integración latinoamericana hay que hacer muchas cosas que no tienen que separar entre izquierda, derecha y centro. También instó a mejorar el Mercosur. México otorgó la suspensión definitiva contra la extradición de Ovidio Guzmán a Estados Unidos. La extradición de Ovidio Guzmán a los Estados Unidos se ha frenado una vez más luego de que un juez federal concediera una suspensión definitiva que detiene de manera indefinida su entrega a las autoridades del país vecino, quienes lo acusan por delitos de narcotráfico. De esta manera, el capo de 32 años permanecerá recluido en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, en el Estado de México, donde su padre, Joaquín El Chapo Guzmán, se fugó en 2015. Esta suspensión definitiva, aclaró López Moreno, no implica que el proceso de extradición en contra de uno de los líderes de la facción de los Chapitos se detenga. Se informó que su libertad personal quedará a disposición del juez de amparo del penal donde se encuentra actualmente. Ecuador. Buscan desesperadamente a un argentino que viajó como mochilero y está desaparecido hace una semana. Rodrigo Salguero, de 26 años, fue visto por última vez el 18 de enero en un hostel de la localidad de Olmedo. Las fuerzas de seguridad activaron el sistema de alerta para dar con su paradero. Según contaron los testigos, no lo habían visto bien anímicamente luego de un robo en el que perdió sus documentos. Tras una semana sin novedades, el embajador de Argentina en Quito, Ecuador, Gabriel Fuchs, informó que se dio intervención al sistema de alerta de seguridad de ese país, a la Fiscalía Provincial de Guayas y al Servicio de Apoyo Migratorio para continuar con la búsqueda. Guillermo Lasso afirmó que logró el desempleo más bajo de la historia. Guillermo Lasso destacó las cifras de empleo adecuado en Ecuador en 2022. El presidente de Ecuador aseguró que se ha alcanzado cifras históricas en la reducción del desempleo.
según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos que el mandatario mostró durante un mensaje a la nación emitido por radio, televisión y redes sociales. El empleo adecuado ha llegado al 36%, solo 2 puntos porcentuales por debajo del 38% de antes de la pandemia de la COVID-19. El empleo adecuado se mide sobre el salario mínimo vital, que en 2022 fue de $425 mensuales, explicó el gobernante tras señalar que desde el inicio de su mandato, en mayo de 2021, se han creado más de 443.000 nuevas plazas. Brasil financiará por un año las importaciones que realice Argentina. El ministro de Economía, Sergio Massa, y su par de Brasil, Fernando Haddad, anunciaron este lunes un acuerdo para avanzar en una línea de financiamiento de importaciones a 366 días. El mecanismo apunta a postergar el uso de divisas y así facilitar las operaciones entre las empresas de ambos países, hoy complicadas por la dificultad para acceder a dólares debido a las restricciones para administrar la escasez de reservas. El gobierno argentino busca descomprimir un escenario marcado por las presiones sobre los dólares paralelos y una sequía que podría reducir este año la oferta de divisas del agro en $10.000 millones en un año electoral. Colombia no dará nuevos contratos de exploración de petróleo por el momento. La decisión se da mientras el país se aleja de los combustibles fósiles, según afirmó la ministra de Minas y Energía del país, Irene Vélez. Mientras Petro y Vélez han manifestado en repetidas ocasiones su oposición a la concesión de nuevos contratos, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, sostuvo que de vez en cuando el gobierno aún está analizando la cuestión. En España, la tasa de desempleo descendió ligeramente hasta el 12,87% de la población activa a finales de diciembre, frente al 13,3% de finales de 2021, según cifras oficiales. Según el Instituto Nacional de Estadística, poco más de 3 millones de personas estaban registradas como desempleadas en la cuarta economía de la zona euro al 31 de diciembre, casi 80.000 menos que hace un año. No obstante, según el INE, la tasa de desempleo experimentó un incremento con respecto a finales del mes de septiembre. Rusia lanzó más de 30 misiles contra Ucrania. Lo aseguró el portavoz de la Fuerza Aérea Ucraniana en la televisión. También declaró que los sistemas de defensa aérea están funcionando. Se reportan explosiones en varias regiones. Por el momento, las autoridades confirman un muerto y 2 heridos en Kiev. La administración militar de la ciudad informó que la muerte estuvo causada por la caída de fragmentos de un misil que había sido derribado. Ucrania recibirá tanques pesados de sus aliados occidentales. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió el miércoles 31 tanques Abrams, una de las armas más poderosas y sofisticadas del ejército estadounidense. De esto se trata, ayudar a Ucrania a defender y proteger territorio ucraniano. No es una amenaza ofensiva para Rusia. Si las tropas rusas regresaran a donde pertenecen, esta guerra estaría terminada hoy. Poco antes, el canciller alemán Olaf Scholz dio luz verde para enviar 14 tanques Leopard 2, una decisión que abre las puertas a que otros países europeos con existencias de Leopard envíen sus propias contribuciones. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky agradeció el apoyo y aumentó sus pedidos de armamento para contrarrestar la invasión rusa. Tenemos que abrir el suministro a misiles de largo alcance para Ucrania. Es importante expandir nuestra cooperación en artillería y tenemos que empezar a suministrar aviones a Ucrania.
Este es nuestro sueño y nuestra tarea. Alemania había expresado su preocupación por enviar Leopards, o incluso permitir que otros países que habían comprado los tanques los reexportaran a Ucrania, ante las advertencias de Rusia de que tales medidas harían escalar el conflicto. La noticia del suministro de tanques llega en momentos en que las tropas de Moscú anuncian avances en Bakhmut, una ciudad del este de Ucrania que ha resistido meses de ataques. Rusia aumentó la tensión con Estados Unidos y amenazó con destruir los tanques M1 Abrams si son enviados a Ucrania. El embajador de Moscú en Washington, Anatoly Antonov, dijo que el suministro de este tipo de equipos representaría una provocación para el Kremlin en medio de la invasión al país vecino. No hay duda de que si se toma la decisión de transferir M1 Abrams a Kiev, nuestros militares destruirán los tanques estadounidenses de la misma manera que se destruyen todas las demás muestras de equipos de la OTAN, amenazó Antonov, asegurando que Washington está tratando deliberadamente de infligir una derrota estratégica a Rusia. Es el buque insignia del ejército alemán, el Leopard 2, un carro de combate de gran potencia. Con un peso cercano a las 60 toneladas, puede alcanzar objetivos a 5 kilómetros y protegerse a sí mismo y a otros vehículos de todo tipo de amenazas. También es ágil y fácil de maniobrar. Por eso se le considera el mejor de su clase. Desarrollado para el ejército alemán hace más de 40 años y construido en Alemania, el Leopard 2 también es utilizado por muchos países, especialmente en Europa, pero también en Canadá, Chile, Qatar e Indonesia, entre otros. En total, unas 19 naciones utilizan más de 3.500 unidades en todo el mundo. Con el paso del tiempo, el carro de combate se ha ido modernizando y ajustando para su uso en entornos específicos, dando lugar a diferentes versiones, pero no todas están actualizadas. Reacondicionarlos para el combate en Ucrania llevará un tiempo, por lo que, incluso con la decisión política tomada, podrían pasar meses hasta que el Leopard 2 pueda marcar la diferencia en el frente de guerra. Los propagandistas de Putin pidieron bombardear el parlamento alemán tras el envío de tanques a Ucrania. No debe seguir en pie. Defensores del presidente ruso en la televisión estatal consideraron que Berlín se ha unido oficialmente a la guerra tras la decisión de suministrar los Leopard a Kiev. Por su parte, el Kremlin amenazó que los vehículos occidentales arderán. El propagandista favorito de Vladimir Putin, Vladimir Solovyov, atacó la decisión de suministrar tanques a Ucrania y consideró que de esta manera Alemania se ha unido oficialmente a la guerra. La UNESCO inscribió el casco histórico de Odessa en la lista del Patrimonio Mundial en peligro. El comité aceptó la petición del gobierno ucraniano el miércoles en una sesión extraordinaria que cerró con 6 votos a favor, 4 en contra y 14 abstenciones. Odessa, apodada Perla del Mar Negro, es una ciudad portuaria que muchos identifican en el mundo por la monumental escalera Potemkin, concebida como la entrada a la ciudad desde el mar y que quedó plasmada en la película histórica El acorazado Potemkin del director soviético Sergei Eisenstein. Odessa acaba de entrar a la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, a la lista en peligro. Fue una solicitud del presidente Zelensky aquí en octubre ante la UNESCO. Y esto significa que la ciudad histórica, esta ciudad cuyo nombre todos conocen, ahora se encuentra bajo el más alto nivel de protección por la comunidad internacional y por tanto está catalogado como perteneciente al patrimonio universal de la humanidad. El lugar ha sufrido bombardeos rusos desde el inicio de la invasión en febrero de 2022, pero su patrimonio ha permanecido casi intacto.
Según la UNESCO, la nueva designación de Odesa le da acceso a mecanismos reforzados de asistencia internacional, tanto técnica como financiera. Están matando a nuestros ciudadanos, están dañando nuestro patrimonio cultural, sitios, hogares y quieren seguir haciéndolo. Y espero que el paraguas de la UNESCO, el escudo azul, pueda proteger al menos los cielos de Odesa y a Odesa misma de estos bárbaros ataques de los rusos durante esta guerra. Rusia intentó reiteradamente retrasar la votación y criticó durante la sesión la calidad de la presentación sobre la ciudad. También acusó a las autoridades ucranianas de ser los responsables de la destrucción de los monumentos y acusó al Comité de Patrimonio de haberse convertido en un instrumento para arreglar cuentas políticas. Desde el inicio de la invasión rusa, las autoridades ucranianas intentan proteger sus monumentos con sacos de arena y barricadas. El ejército ucraniano admitió haberse retirado de Soledar después de meses de combates. Después de meses difíciles, las Fuerzas Armadas ucranianas han abandonado la localidad para replegarse, indicó el portavoz militar de la zona oriental, Sergiy Cherevati, que no quiso precisar cuándo se produjo esa retirada. Las tropas prorrusas de la región de Donetsk han avanzado en torno a la localidad de Bakhmut, donde se están registrando enfrentamientos entre las fuerzas rusas y las ucranianas en el marco de la invasión del país. El líder interino impuesto por Rusia en la zona, Denis Pushilin, ha indicado que los combates están teniendo lugar a las afueras de Bakhmut, después de que el grupo Wagner anunciara tener bajo control la ciudad de Klishchivka, al sur de Bakhmut y de vital importancia para las tropas rusas. Todos, absolutamente todos, participaron. Todos asesinaron a Fernando Báez Sosa. Algunos de sus verdugos, hayan en algún momento percibido que algo podía salir mal y trataron de borrar evidencia lamiéndose las pruebas, la sangre de su víctima, cambiándose de ropa, advirtiendo al resto de los verdugos: de esto no se habla. Hubo un asesinato planeado, una venganza, una emboscada, una acción criminal coordinada para evitar que la víctima recibiera ayuda, un asesinato en el peor de los estados que puede tener un ser humano. La imagen de Fernando Báez Sosa de rodillas, pidiendo clemencia, esa es la imagen que para esta representación justifica ni más ni menos el pedido de prisión perpetua para los acusados. La Fiscalía y la defensa de la familia de Fernando Báez Sosa, el adolescente argentino asesinado por una patota de jóvenes mientras vacacionaba en la costa hace 3 años, pidieron prisión perpetua para todos los acusados. Además, pidieron investigar a uno de los involucrados sobreseído y a otro implicado no imputado por falso testimonio. El reclamo de los padres de Fernando Báez Sosa, tras la jornada en la que la Fiscalía y el particular damnificado pidieron la pena máxima para los 8 rugbyers imputados por el crimen. Mi hijo fue asesinado de la peor manera y quiero que paguen porque son unos asesinos. No tuvieron piedad con mi hijo. Quiero que paguen y que le den la pena máxima. Que no les tiemble el pulso a los jueces. Confío en la justicia, dijo Graciela, la mamá de la víctima. Silvino, por su parte, confirmó que este jueves, cuando se reanuden los alegatos con la exposición de la defensa, hablarán frente a los jueces antes de que se retiren para deliberar y dar su veredicto. La ONU advirtió que Haití necesita ayuda de una fuerza internacional en su lucha contra las pandillas. La enviada de la ONU para Haití, Helen Lamine, aseguró este miércoles que sigue confiando en que la comunidad internacional acuerde el envío de una fuerza armada al país caribeño para ayudar a combatir a las pandillas, tal y como solicitó el gobierno haitiano el pasado octubre.
Esta operación no se ha materializado hasta ahora ante la falta de países dispuestos a liderarla, según ha explicado varias fuentes diplomáticas. Pero la LIME subrayó que las conversaciones continúan y que espera que pueda haber una decisión pronto. La responsable de Naciones Unidas apuntó que ahora mismo la pelota está del lado del Consejo de Seguridad, que el martes analizó la situación en Haití y con cuyos miembros se reunió en Nueva York, a pesar de que no vaya a ser una operación bajo bandera de la ONU. Hasta el momento, la expectativa entre la comunidad internacional ha sido que Estados Unidos o Canadá puedan liderar esta operación, pero ninguno de ellos ha mostrado voluntad de hacerlo a pesar de haber impulsado conversaciones sobre esta iniciativa y de estar colaborando ya con las autoridades haitianas en materia de seguridad. Perú transmitió a Chile su malestar por las críticas de Boric en la CELAC. El vicecanciller Ignacio Higueras le comunicó al embajador de Chile el malestar que ha generado en el gobierno peruano la manera irrespetuosa en la que el presidente Gabriel Boric se refirió en su intervención a la presidenta de la República, Dina Boluarte, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores en su cuenta de Twitter. Añadió que el rumbo elegido por el gobierno constitucional de la presidenta Boluarte es el adelanto de las elecciones generales para que los peruanos decidan sin injerencias y en paz el destino del Perú. Este martes, Boric, que se estrenó en un cónclave de la CELAC tras asumir el poder hace un año, recalcó la imperiosa necesidad de un cambio de rumbo en Perú. No podemos ser indiferentes cuando hoy en día en nuestra hermana nación de Perú, personas que salen a marchar y a reclamar lo que consideran justo terminan baleadas por quien debería defenderlas, indicó Boric ante el plenario del bloque. Nicaragua restringe el ingreso de cámaras fotográficas y de TV a los turistas. El gobierno informó este miércoles que está restringido el ingreso al territorio nacional de cámaras fotográficas o cinematográficas de televisión, digitales o videocámaras bajo el régimen viajero. A través de una circular dirigida a funcionarios aduaneros y a usuarios en general, indican que el viajero debe obtener previo a su ingreso a Nicaragua un aval de la Cinemateca Nacional, el que presentará a la autoridad aduanera nicaragüense. El viajero, al momento de su ingreso a Nicaragua, solamente puede introducir como parte de su equipaje un aparato fotográfico y un anteojo de larga vista, de acuerdo con la circular. Las cantidades superiores a las permitidas estarán sujetas al cumplimiento de las obligaciones tributarias aplicables, según sostienen. Condenaron a penas de hasta 13 años de prisión a otros 15 manifestantes del 11J en Cuba. Hasta el momento, se han dictado unas 700 sentencias por las protestas opositoras del 11 de julio de 2021. De acuerdo con el fallo, fechado el 23 de enero, el Tribunal Provincial Popular de La Habana los condenó por sedición, pero dictando penas en su mayoría menores a las solicitadas por la Fiscalía. La sentencia, que no es firme y por tanto aún puede ser recurrida, se corresponde con un juicio realizado en noviembre pasado y que provocó una gran atención mediática dentro de la isla. Entre los juzgados se encontraba Jonathan Torres, un joven que al momento de los hechos tenía 17 años, el único menor en este proceso. La edad penal mínima en Cuba son los 16. Él es uno de las 55 personas entre 16 y 17 años que se ha enfrentado a un proceso penal por los hechos del 11J, según ha confirmado la Fiscalía General de Cuba. De igual manera, hay 3 sancionados con trabajo correccional sin internamiento y otros 3 con internamiento. Gabriel Boric destacó la buena relación que tienen Chile y Argentina.
El presidente de Chile encabezó una reunión del gabinete regional en Aysén, al sur de Santiago, donde afirmó que las relaciones con la Argentina pasan por un excelente momento y a la vez que respaldó a la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, ante la polémica por los audios filtrados de su Cancillería. Ustedes pueden ver las declaraciones del presidente Fernández, donde le baja completamente el perfil y dice que no hay ningún problema en torno a las relaciones entre los estados, que es lo que a mí me corresponde resguardar, agregó el mandatario. Respecto a la polémica de los audios filtrados, en los que Urrejola habla del embajador argentino en Santiago, Rafael Bielsa, Boric respaldó a la ministra y afirmó que instancias como esa no se debieran grabar o filtrar y que es un tema que debe resolver Cancillería. China dice que las muertes por COVID bajaron un 80% respecto al pico de contagios. Los casos críticos de COVID en China bajaron a finales de enero un 72% en comparación con finales de diciembre en el pico de contagios, según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades del país asiático. Según el ente, el pico de infecciones tuvo lugar el pasado 22 de diciembre del año pasado, poco después de que las autoridades desmantelaran la estricta política de cero COVID. Las muertes en los hospitales alcanzaron su pico diario el 4 de enero con 4.273, pero para el 23 de enero la cifra se había reducido a 896, un 79% menos de acuerdo con el centro. Mientras tanto, una ciudad de China registró su día más frío de la historia, 53 grados bajo cero. La temperatura mínima en Moe, la ciudad más septentrional de China, cayó a menos 53 grados centígrados el domingo, convirtiéndose en la temperatura más baja de la que se tiene registro en esa localidad. La cifra superó el récord previo de menos 52 grados 3 décimas. Las temperaturas en Moe, provincia de Heilongjiang, han descendido a niveles inferiores a menos 50 grados centígrados durante 3 días consecutivos. Mientras una nueva ola de frío extremo afectó a China, un número de áreas en la gran cordillera Qingan han presenciado sus temperaturas más bajas de que se tengan registro. Moe tiene un período anual de hielo y nieve de hasta 8 meses y la temperatura promedio anual es de alrededor de menos 3 grados centígrados. Estados Unidos le prohibió el ingreso al expresidente panameño Martinelli y a su familia. Entre ellos se encuentran 2 hijos que cumplieron una condena en ese país por aceptar sobornos y que regresaron a Panamá tras ser liberados. Martinelli aceptó sobornos a cambio de adjudicar indebidamente contratos gubernamentales durante su mandato como presidente, lo que hace a Martinelli y a su familia inelegibles para entrar a los Estados Unidos, dice una declaración del secretario de Estado Antony Blinken, divulgada por la Embajada norteamericana en Panamá. Tras cumplir este miércoles su condena en Estados Unidos, los hermanos Luis Enrique y Ricardo Martinelli llegaron en un vuelo comercial al Aeropuerto Internacional de Tocumen de la capital panameña, donde fueron notificados de los cargos que enfrentan en el país y luego se marcharon libremente. Los hijos del exgobernante están imputados en Panamá, junto a su padre, por presunto blanqueo de capitales en el caso Oberdrecht y por otro escándalo conocido como Blue Apple, una trama para el cobro de comisiones para agilizar contratos durante el gobierno de Martinelli, quien aspira a postularse nuevamente a la presidencia en los comicios de 2024.